Bueno, en este video vamos a ver integrales trigonométricas. Vamos a seguir con la parte elemental, vamos a seguir ocupando las fórmulas elementales. Todas esas fórmulas las podemos encontrar en el libro del doctor Ismael Arcos o en cualquier otro libro que tengamos a nuestra disposición. Entonces vamos a comenzar con la parte de las integrales trigonométricas. Bueno, aquí lo importante pues es utilizar las identidades trigonométricas que nos van a ayudar a simplificar estas integrales y a caer en una integral elemental. Eh, pero vamos a empezar primero con una básica. Por ejemplo, la integral de secante cuadrada de 3x de x. Aquí podemos recordar que la primitiva de la secante cuadrada es la tangente de x. Muchas de las veces lo que se hace es aplicar directamente la fórmula sin considerar ese 3 y eso es un error. Entonces lo que les sugiero pues es siempre, no está de más hacer la parte de u y de u. Entonces esta tiene la forma de la integral de secante cuadrada de u de u. Entonces ¿quién sería u? U sería 3x, tiene esta forma. Entonces si u es 3x pues su diferencial es 3 de x. Entonces aquí podemos ver que el de x hace falta que se multiplique por 3 para que esté completa y esto se convierta en secante cuadrada de u de u. Entonces lo que hacemos es multiplicar por 3 y dividir por 3. Entonces 3 de x, esto que está aquí, es el du y este 3x es el u que está acá. Entonces esto se convierte pues automáticamente en un tercio de secante de cuadrada de u de u. Entonces la integral de la secante cuadrada de u es la tangente de u más c. Pero u vale 13x. Aquí nada más me hace falta sustituir el valor de u. Entonces sería un tercio de la secante cuadrada de 13x. Nunca olviden eso, a mí se me olvidó, no lo hagan. En el ejercicio 12 tenemos seno cuadrado de x coseno de x. Cuando tenemos una combinación de senos y cosenos, lo que hay que buscar es que uno sea u y el otro sea el diferencial de u, porque sabemos que la diferencial del seno es coseno y la del coseno es menos seno. Entonces aquí lo importante es ver quién tiene el exponente. En este caso lo voy a poner a propósito así. Entonces lo que está dentro del paréntesis es u, nos hace alusión de que sea u. Entonces si u es el seno de x, la diferencial de u es coseno de x, y podemos ver que todo lo que está aquí aparece aquí, por lo tanto ya está completa mi integral. Sustituimos y el seno de x es u, entonces sería u cuadrada y esto es de diferencial de u. Entonces la integral de u cuadrada diferencial de u es u al cubo entre 3. Sustituimos los valores de u, que es seno de x, y la integral me resultaría así. Hasta ahora no hemos ocupado ninguna identidad trigonométrica, pero las identidades trigonométricas que vamos a estar utilizando son estas. Sobre todo estas que están de este lado izquierdo son las más importantes, las de cuadrados y las de ángulo doble. Vamos a resolver otra donde utilicemos esto. Cuando nosotros tenemos un seno con una potencia impar o un coseno, lo que nos conviene hacer siempre es aislar o separarlos en cuadrados y dejar un solo seno, en este caso, de esta forma. Es decir, si tuviéramos seno a la séptima, pues haríamos 3 veces un seno cuadrado y un seno lo dejaríamos solito, porque este nos va a ayudar a que sea el diferencial de u. Entonces sabemos que el seno cuadrado, despejando de la primera identidad que vimos anteriormente, pues es 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces la vamos a sustituir en cada una de estas, como se muestra a continuación. Si multiplicamos esto, lo que obtenemos es esto otro. Entonces si multiplicamos este por este nos va a resultar una primera integral, después este por este otra segunda integral y este por este una tercera integral, como se puede ver de esta forma. Entonces en la primera pues nos resulta un seno, en la segunda un menos 2 que sacamos, coseno cuadrado que lo puse a propósito así en lugar de así, seno de x, y en el otro también lo puse a propósito, coseno cuarto de x,
por el seno de x. Entonces aquí podemos ver que pues la integral del seno es menos coseno, y aquí en este caso u va a ser coseno de x para que su diferencial sea seno de x, menos seno de x, perdón, y aquí también. Entonces nuestra propuesta de u es válida para las dos. Si u es coseno, su diferencial es menos seno de x. Entonces aquí nos hace falta un menos, y aquí también nos hace falta un menos. Entonces si multiplicamos por un menos aquí, tenemos que multiplicar por menos acá, y este se va a convertir en más. Si multiplicamos por menos aquí, vamos a multiplicar por menos acá, y esto se convertiría en menos, como se puede ver a continuación. El signo que cambió, pero ya tenemos nuestra integral completa, porque esto es u al cuadrado diferencial de u, y esto es u a la cuarta diferencial de u. Entonces la integral de coseno de u al cuadrado pues sería u cúbica sobre 3, es decir, 2/3 de coseno de x al cubo. Esta integral pues la obtuvimos directamente porque es de fórmula, y en este caso sería coseno quinto entre 5 con signo menos. Estos signos que están aquí, recordemos, no los vamos a utilizar porque esto nada más nos sirve para definir a du y a u. Este ejercicio, igual, en lugar de tener un seno, tenemos un coseno con un exponente impar, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es separar los pares con el impar, y sabemos que coseno cuadrado no importa el argumento. Recordemos que si aquí fuera a la 10x, podemos poner fácilmente 10 y 10 aquí, no cambia nada. Entonces el coseno cuadrado de 7x es igual a 1 menos seno cuadrado de 7x. Sustituimos y lo que nos resulta es esto. Multiplicamos y nos van a resultar dos integrales. Esta integral donde u va a ser 7x, y aquí donde u va a ser seno de 7x. Entonces para la primera su diferencial es 7 de x, entonces nos hace falta un 7 aquí y dividir por 7. Y para la segunda integral, u es seno de 7x y su diferencial es 7 coseno de 7x de x. Recordemos que para la diferencial, primero la diferencial del seno, que es coseno de lo mismo, por la diferencial de 7x, que es 7 de x. Entonces aquí nos hace falta también un 7 y dividir por 7. Si hacemos eso, esto en automático sería de u, y u sería coseno de u. Y para la segunda integral sería u seno, esto sería u, y esto sería du. Entonces la integral que estaríamos resolviendo pues sería la integral del coseno de u, y la integral del coseno de u es seno de u. Y la integral de u al cuadrado de u pues sería u al cubo sobre 3. Entonces u cúbico, aquí está, entre 3 por 7, 21 más c. Esa sería la integral. Vamos a hacer otro ejercicio, pero ahora con exponente perdón, con una combinación de exponentes pares e impares de senos y cosenos con el mismo argumento. Entonces lo que vamos a hacer primero va a ser separar pues de cualquiera, ya sea seno o coseno que tenga exponente impar, y hacerlo como anteriormente lo hicimos, es decir, separar el coseno cúbico como un coseno cuadrado y un coseno, de modo que tengamos esto, y convertir ese que convertimos al cuadrado con la identidad trigonométrica. Entonces si sustituimos esto, lo que obtenemos es esto otro. Como podemos ver, este por este nos va a dar algo del seno, y este por este también algo del seno con un exponente, que a la hora de multiplicar por este nos va a resultar esto otro. Entonces este por este me va a dar este por este me va a dar este otro. Entonces claramente se puede ver que u es seno de 2x para los dos casos. Entonces la diferencial sería 2 coseno de 2x. Aquí ya está el coseno de 2x de x, me hace falta nada más un 2, y aquí también. Entonces si multiplicamos por 2 y dividimos por 2 en las dos integrales, pues esto caería en una integral de u cuadrada de u y una integral de u cuarta de u, que sería u cúbica entre 3 por 2, 6, y u a la 5 entre 5, 5 por 2, 10, más una constante c. Ahora vamos a ver en el caso en el que tenemos exponente par. Si tenemos un exponente par, lo que vamos a hacer es
utilizar la identidad de ángulo doble, donde el argumento que esté aquí, el argumento que va a estar acá va a ser el doble de este. Entonces si sustituimos esa identidad, pues nos resulta una integral prácticamente fácil, porque sería la integral de 1 de x y la integral de menos coseno de 2x de x. La integral pues es muy sencilla, es x, y aquí u va a ser 2x, entonces su diferencial va a ser 2 de x, entonces lo único que me hace falta es un 2 y dividir por 2, así. Y la integral de coseno de u pues es seno de u, donde u es 2x, entonces un medio por x, un medio de x, un medio por menos un medio, menos un cuarto de la integral, que sería seno de 2x más una constante c. Si tenemos en lugar de seno y un coseno, vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a utilizar esta identidad, que sería igualita a la del seno, nada más que con un signo más. Entonces si sustituimos eso aquí, pues lo que vamos a tener es un coseno, este al cuadrado es un coseno cuarto, entonces sería esto al cuadrado, y esto al cuadrado pues sería un medio al cuadrado, un cuarto. Este al cuadrado pues sería 1 más 2 veces este por este que está aquí, y este al cuadrado que sería este dx. Aquí no olvidemos el dx, si no aparece el dx, esta integral no es válida. Entonces una vez que tenemos esto, pues podemos ver claramente que esta integral de aquí pues es muy sencilla, esta también, y la única que no se nos va a complicar es esta. Pero si es coseno cuadrado, pues podemos volver a utilizar esta formulita, pero ahora en lugar de x va a ser 2x. Entonces lo que necesitamos, ya separamos las integrales, lo que necesitamos es otra identidad, pero no con x, aquí va a ser 2x, pero ya dijimos que si vamos a utilizar esta identidad, lo único que va a cambiar es el argumento. En lugar de tener 2 vamos a tener el doble, es decir 4x. Si aquí hay 3, aquí va a haber 6, si aquí va a haber 10, aquí va a haber 20, y así sucesivamente. Entonces lo que podemos hacer es sustituir aquí. Si sustituimos, u sería perdón, aquí sería 4, este está mal, aquí sería de esta, basándonos en esta, porque ya sustituimos esto aquí. Entonces esta integral va a ser muy sencilla, la de 1, pero esta también, porque u sería 4x y su diferencial sería 4 de x. Entonces pues esta integral sería un cuarto. Entonces aquí estoy mal, sería 4 y 4, porque vamos a pasarnos a partir de esta, no de esta, porque esta todavía no convertimos. Entonces una vez tenemos esto, sí, aquí está, perdón, estaba bien, esta u y esta de u pues es de esta de acá, no de esta, entonces sí estaba bien. Y esta, lo que habíamos dicho, u va a ser 4x, su diferencial es 4 de x. Entonces aquí para esta pues me hace falta nada más un 2, entonces multiplicamos por 2 y dividimos por 2, aquí está, y la integral de dx es x, y entonces esta sería un medio de la integral de 1, que es x, entonces sería un medio de x más x. Bueno, aquí está más desglosado, y aquí me hace falta un 4 y aquí un cuarto para que esté completo. Entonces esto se convertirá en u y esto en coseno de u. Entonces la integral de esta pues sería coseno de u es seno de u. Entonces podemos ver que aquí hay un medio por esta integral, que es un medio de x más x, serían 3 medios por un cuarto, 3 octavos, y después este por un cuarto. Aquí sí, para que vean si me hizo falta un cuarto aquí, y un medio por un cuarto del seno de 4x, 2 por 4, 8, 8 por 4, 32. Aquí estamos bien, el único que está mal o me hizo falta fue un cuarto. Entonces ya tenemos esta integral y ese sería el resultado. Entonces, como pueden ver, lo que hay que hacer en el caso de exponente par pues es
convertir con la ayuda de las identidades de ángulo doble de modo que tengamos cosenos y senos lineales. Entonces, una vez que terminemos con los cosenos y senos lineales, aplicamos la integral. Entonces, si tenemos una combinación de senos y cosenos, vamos a hacer exactamente lo mismo. Si tenemos el seno cuadrado y el coseno cuadrado, pues el seno cuadrado de 3x, recordemos que lo único que va a cambiar es aquí, sería 6x, y el coseno pues también sería 6x. Entonces, si multiplicamos el seno cuadrado por el coseno cuadrado, es decir, este por este, pues me va a dar un medio por un medio, un cuarto. Y tenemos una diferencia de cosenos o un binomio conjugado, y sería 1 por 1, 1 por este coseno de 6x y este por este menos coseno de 6x, se cancela y nada más nos quedaría menos coseno cuadrado de 6x. Entonces nos vuelve a aparecer un coseno cuadrado, vamos a otra vez a simplificar, y coseno cuadrado de 6x pues sería aquí un 12x. Sustituimos y la primera integral va a resultar muy fácil. La integral es x y sería un cuarto de x. Aquí un medio, no sé por qué está ahí. Sí. Lo que pasa que a la hora de sustituir aquí, esto nos resulta menos todo esto y sería menos un medio. Entonces 1 menos un medio de la misma integral. Y aquí menos un medio de de aquí, que es este. Entonces la integral está bien. Y sería, en este caso u sería 12x, entonces el diferencial de u sería 12 de x. Entonces aquí me hace falta un 12 y dividir por un 12, entonces esto se convertiría en un 24. Un 24 por 4 sería un 96. Y sería negativo porque aquí está un negativo. Y aquí la integral de dx pues es x. Un medio de x por un cuarto de x sería un octavo de x. Entonces esa sería la integral. Otro caso es cuando tenemos en lugar de tener el mismo argumento, tenemos distinto argumento. Entonces utilizamos esta otra identidad y podemos ver que vamos a sumar y a restar los argumentos. Entonces esta b de aquí no debería de estar, esta no debe de estar aquí, un error de dedo. Entonces, si nosotros aplicamos esta formulita, lo que vamos a obtener es lo siguiente: x menos y, es decir, este menos este me va a dar un medio, y este más este 3 medios. Entonces la integral está muy sencilla. Para el primer caso u va a ser un medio de x, entonces su diferencial es un medio de dx. Y para el segundo caso va a ser 3 medios de x, su diferencial es 3 medios de x. Entonces aquí me hace falta un medio, entonces tengo que dividir por un medio o multiplicar por 2, que es lo mismo. Y aquí me hace falta un 3 medios, entonces tengo que dividir por 3 medios o multiplicar por 2 tercios, que es lo mismo. Podemos ver que este por este me da 1 y este por este me da 1 y no alteré nada. Entonces las integrales, la integral de coseno de u va a ser seno de u. Lo mismo para este. Entonces este sería el resultado. Multiplicamos y nos va a resultar algo más sencillo, pero no lo hice. Este otro caso, cuando tenemos tangentes, secantes, cosecantes, pues es muy parecido al seno y al coseno. Por ejemplo, cuando tenemos tangente, lo que vamos a hacer es convertirlo a secantes. Entonces lo que vamos a hacer primero es aislar un cuadrado de la tangente para convertirlo precisamente a secante cuadrada menos 1. Entonces recordemos que la diferencial de la tangente es la secante. Entonces en muchos de estos casos es necesario nada más convertir una vez, es decir, nada más un cuadrado. Si convertimos nos resulta esto, multiplicamos y nos resulta esto otro. Entonces ya sabemos que la integral de la diferencial de la tangente es la secante. Esta todavía no queda muy clara, pero esta ya está completa. Entonces la diferencial de la tangente es secante cuadrada de x, entonces esto sería u cúbica de u, y eso sería u a la cuarta sobre 4. Y para este caso lo que vamos a hacer es nuevamente convertir tangente por tangente cuadrada, y tangente cuadrada es esto, que nos resultaría esto otro. Entonces
tangente por secante cuadrada, otra vez sería un caso como este, pero con exponente 1, entonces la integral sería con exponente 2 sobre 2. Y este por este sería menos tangente, menos por menos daría más. La integral de la tangente, que también es directa, de tablas, y sería logaritmo natural de secante de x más c. Y ese sería el caso. Existen algunos otros casos donde vamos a tener combinaciones de tangentes, secantes, cosecantes, etcétera, y lo recomendable siempre va a ser convertirlo a senos y cosenos y que caiga en alguna de estas integrales que acabamos de hacer o alguna variación de estas. Por ejemplo, otra integral como esta, lo que resulta es tener un poquito más de paciencia y descifrar lo que podemos hacer para resolver esta integral. Desde aquí, si queremos aplicar de forma elemental, pues no podemos concluir que uno sea el diferencial del otro, porque la diferencial del seno no es coseno cúbico y la diferencial de coseno cúbico no es 1 menos seno de x, ni siquiera la del coseno solito. Entonces esta todavía no está en su forma elemental. Lo que podemos hacer es convertir ese coseno cúbico en coseno cuadrado por coseno. Entonces lo que nos resultaría esto. Y 1 menos seno cuadrado de x es lo mismo que 1 más seno de x por 1 menos seno de x. Y aquí podemos ver que se cancelaría ese 1 menos seno y no, nada más nos quedaría 1 más seno de x arriba. Entonces 1 por coseno nos quedaría coseno. Y seno por coseno nos quedaría seno coseno. Entonces la integral del coseno es seno. Y la integral de esto, pues cuando tenemos seno y coseno con exponente 1, cualquiera puede ser u y cualquiera puede ser y la diferencial nos va a caer en ese caso. Por ejemplo, aquí lo que nos conviene que u sea seno de x y su diferencial es coseno, aunque también podemos decir que u sea coseno porque su diferencial es menos seno de x, nada más nos faltaría un signo. Entonces, para no meternos en broncas con los signos, pues la integral del coseno es seno, y la integral, si proponemos a u como seno, su diferencial es coseno y nos caería en la integral de u, y la integral de u sería u cuadrada sobre 2. Entonces sería seno cuadrado de x sobre 2 más c. Bueno, esto sería todo para la parte de integrales trigonométricas. En el siguiente video vamos a ver el uso de formulario y más adelante los métodos de integración. Muchas gracias.